Oigan, pues hoy es un día especial, porque ya ven que nosotros nos reunimos los jueves de live, pero el día de hoy quisimos compartir una información que es súper importante y Daniel, seguramente muchos de ustedes vieron en mi perfil de TikTok un video que me hizo Daniel, un video muy bonito donde me compartía algunos mensajes de mis ancestros. Y la verdad es que me encantó ese mensaje, hemos estado platicando y bueno, pues Daniel es una persona súper linda y está aquí para platicarnos algunas de estas cosas, bueno, sobre el árbol genealógico. Estuvimos platicando al respecto y llegamos a la conclusión de que es importante, aunque ya en otros lives hemos compartido un poco de información sobre esto y de la importancia de sanar esta situación con padres, con la línea de mamá y de papá, pues también es importante escuchar otras versiones, no solamente la mía, sino otros puntos de vista y además, sobre todo, este análisis y la ayuda que él nos pueda dar al respecto. ¿Verdad, Daniel? Sí, buenas tardes. Aquí andamos Platícales un ya. poquito sobre ti. Sobre mí, pues soy queretano de nacimiento, pero michoacano de corazón. Mi mamá es de Querétaro, nosotros nacimos allá, tengo otros dos hermanos, y mi papá es de Michoacán, que es donde estoy ahorita aquí. Este, Soy químico de profesión, farmacobiólogo, especializado en el área de lo que es la cosmética, y pues en el despertar ha sido algo difícil, tremendo, caótico. Realmente muchas veces dicen que el que despierta tiene que ser puro amor, pura paz, pura tranquilidad, cuando pues realmente para poder llegar a eso, híjole, bien dicen, ahorita estamos como en fecha de preparación y me gusta mucho esa alusión que hacen en la religión católica de que hay que morir para vivir. Entonces es como una transformación, una desgarración completa de morir en ciertas circunstancias personales para poder trascender y pasar más allá a una nueva vida, que no es nada fácil, la verdad. Exactamente, exactamente. Cuéntanos un poquito más sobre esta parte espiritual tuya. Bueno, te comentaba que de chiquito decían familiares de mi mamá, que era como los que estaban más allegados a nosotros, que algunas veces les daba mensajes que un niño pues de 3 4 años no puede decir. Sobre todo recuerdo una tía, esa tía ya no está aquí en plano físico, que quería tener una hija y cuando quedó embarazada de esta niña, lo perdió. Entonces yo tenía como 3 4 años y expliqué que era el hecho de que la niña falleció porque el cordón umbilical se le enredó en el cuellito y pues ya no pudo seguir la gestación. Pero así con ese tipo de palabras que un niño pues no, no es como muy común. De eso ya no me acuerdo. Pero al ir creciendo, yo me acuerdo, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia, de la secundaria en prepa, los 15 en adelante, sentía que siempre alguien me seguía. Al principio me daba miedo, pero ahora que hago conciencia, pues puedo ver que eran los protectores que estaban siempre con nosotros, que se hacen presentes. Y ya Claro, claro. de ahí en adelante empecé a encontrarme personas para abrir todo este camino. ¿Sí? Dicen que el mejor maestro es uno mismo, pero tenemos acompañantes que nos van dando guías o pautas para poder despertar nosotros mismos. Así es, efectivamente. Y por eso estamos aquí, creo que por eso coincidimos en este plano terrenal, no solamente tú y yo, sino otras personas que se conectan a estos lives y que siempre están como pendientes de lo que se platica en estos lives, porque al final estamos en este espacio donde eh, unos somos guías de otros. Y no es que a lo mejor unos sepamos más o menos, sino tal vez vamos a lo mejor un pasito adelante y hay otros que vienen detrás de nosotros y que van un pasito adelante de los que vienen detrás de ellos y finalmente nos vamos dando luz unos a otros y eso es lo más bonito y lo más padre, ¿no? Uh-huh. Sí, pues ya, si quieres, entramos como al tema con este comentario que acabas de decir de que eh, como dice el Maestro Jesús, o sea, todos somos hermanos, todos somos parte de uno solo, nada más que muchas veces no lo entendemos. A la hora de que estamos hablando de que todos somos hermanos,
hablando biológicamente, por ejemplo, todos venimos de una célula madre. La vida empieza con esa célula madre. De ahí se van derivando todas las demás ramas biológicas que existimos en este plano. ¿Sí? Ujú. En biología se conoce pues que todos tenemos un material genético y los seres que habitamos en este tenemos ciertos cromosomas iguales. Ya los que nos van diferenciando son los cromosomas que están hasta el final. No sé si se acuerdan en secundaria cuando les ponían que la célula tenía X y todo eso. Ese es el material genético físico que nos da las características de quienes somos físicamente. Ujú. ¿Sí? Y Mm. hablando también pues de esta parte energética, pues las leyes físicas nos dicen que la energía y la materia no se crean ni se destruye, solo se transforma. Entonces, algo muy bonito también que me gusta es como toda esta parte donde nosotros tenemos la misma edad del universo, tanto físicamente, bueno, lo que viene siendo la materia tangible como la energía también. Entonces, de ahí podemos abarcar que somos parte como de un árbol, que todos nacemos o la raíz es esta célula, y de ahí vamos teniendo las ramificaciones, que lo vienen explicando también la religión católica, que es el ser que baja y se diversifica. Eso es lo que somos. Ok, ok. Qué interesante todo esto, ¿no? La verdad es que a veces no somos tan conscientes de nuestra grandeza y de quiénes somos y de lo que somos. Uh-huh. Sí, me gusta mucho hay una canción de Shakira que dice que somos ramas del mismo árbol viejo, y eso es verdad, o sea, estamos interconectados unos con otros. Y de ahí es como de donde viene esta parte de lo que es las teorías sistémicas, que viene siendo como la constelación, todas partes de un cosmos, y todos tenemos la misma información de otras personas o de otras generaciones, pero estamos inconscientes de ello, y es lo que hay que hacer, esa parte consciente donde yo soy tú y tú eres yo y yo me reflejo, y de ahí podemos ver mucho de una persona. Ok, ok. Súper interesante todo esto. A ver, platícanos un poco más, profundízanos. Ok. Mm, eh, estábamos hablando de si por ejemplo, si un arbolito, su raíz empieza a tener problemas, que la raíz vendrían siendo los ancestros, quiere decir que los frutos de más arriba también van a empezar a tener algunos problemas, ya sea que no les llegue bien el alimento o que no fructifiquen de una buena manera o que las ramas sean débiles y se puedan caer. En este caso, hay eventos que nosotros como familiares hacemos y marcan a las generaciones atrás, o bueno, a las generaciones que vienen hacia adelante. Entonces, esos patrones, esas conductas se van heredando aunque no somos conscientes, y es por eso que hay que ser consciente de quién está atrás de mí para ver qué puedo hacer yo y generar un nuevo camino. Hay un dicho que dicen mucho que es el pueblo que no conoce su historia tiende a repetirla, y así es una parte cíclica. Se repite y se repiten y se repiten patrones. Hay una teoría también que dice que las enfermedades que como tal no se heredan, sino lo que pasa es que se heredan los patrones y se heredan las emociones y se heredan lo que viene siendo también ese tipo de conductas. Entonces, haciendo yo consciente de esto, y sobre todo es como el perdonar y el sanar esa parte primero conmigo mismo, agradecer a los que estuvieron antes que yo, porque ellos fueron los que nos vinieron abriendo camino, siempre es la manera para poder romper todas esas cargas energéticas que nosotros tenemos y generar un nuevo futuro, o un nuevo presente, más bien dicho. ¿Sí? Entonces, Ok. por ejemplo, hubo una experiencia que tuve en una constelación con, con una pareja de vida, donde esta persona no sabía que su abuela o su bisabuela era una persona que manejó algún tipo de energías obscuras para poder obtener algo en este plano físico. Entonces, esta persona, pues, digámoslo así, se les entrega la energía porque es todo el universo es un intercambio energético. Entonces, el intercambio energético fue como ofrecer sí, como ofrecer cierta parte de la energía masculina de su linaje. Entonces, todos los hijos que tuvo esa persona, los hijos y los nietos, eran personas que no podían conseguir un buen trabajo
o que conseguían el trabajo, pero el dinero no les rendía y aparte las parejas los estafaban. Entonces es muy Oye, Daniel, importante saber, sí, esto tiene un poco que ver con acuerdos kármicos. son ¿Es acuerdos esto? kármicos. Es que todo lo que nosotros hacemos pensamos que nada más nos repercute a nosotros, pero eso no es verdad. ¿Sí? Yo como persona puedo afectar a mamá, a papá, a hermanos, a hijos, a nietos, a todo, sobre todo lo que va para abajo. Pero ¿de dónde viene eso? Eso viene también de acuerdos que se hicieron atrás. ¿Sí? Vamos, un ejemplo muy claro que lo manejan mucho, que dicen que el pueblo judío, después de la crucifixión del Cristo, cayó en una decadencia enorme todo ese pueblo que fue el que hizo como que lo enjuiciaran, ¿sí? Y lo marca, no recuerdo si es en la Biblia o está en el Corán, que dice que quedaron marcados por su sangre por generaciones en generaciones, y es eso, ¿sí? Aunque nosotros no Ok. seamos conscientes de lo que hacemos, estamos afectando a hijos, a nietos, a bisnietos. Hay una teoría que dice que son más o menos 3 generaciones las que tenemos cargando, pero yo sí, son más a veces. Uh -huh. Sí, yo también creo que son más, ¿eh? Entonces, en esta parte es donde eh, la persona que viene a romper todos esos patrones, que la mayoría se han de identificar con esto, es la oveja negra de la familia, la que no encaja, porque dices que esto no vaya conmigo, hay algo más allá y empiezas a buscar otras soluciones, empiezas a ver que la dinámica familiar no es del todo sana o hay ciertas características o comportamientos que son los patrones que tenemos que no son sanos para una convivencia familiar. Y dice, es que puede haber algo más. ¿Y qué es? ¿Sí? Y aquí es bueno conocer, sobre todo el lado femenino tiene mucho que ver para poder romper con estos patrones. Lado femenino de papá y lado femenino de mamá. El lado femenino de papá nos va a indicar la fuerza que nosotros tenemos, el empuje que nosotros tenemos para la vida de lo que viene siendo lo tangible, lo que viene siendo lo terrenal. El papá es el trabajo, es el dinero, es la fuerza. Y en el caso de la familia de mamá, es como todo, cómo me voy a comportar yo ante la sociedad, cómo me voy a poner yo en esta parte, si lo sentimental, lo emocional, ¿sí? Si me porto Oye, duro. Daniel, Mande, perdón. aquí quiero preguntarte algo. Uh -huh. También tiene que ver, la parte de mamá tiene que ver con la situación del dinero, ¿cierto? O sea, si Sí, yo tengo el, situaciones con mamá, entonces a lo mejor esta parte del dinero no me fluye igual. uh, el papá es, la parte paterna es cómo lo voy a conseguir. Te voy a decir, y es un claro ejemplo, y me encantó cuando caí yo en cuenta de esto, dije, órale, la mamá de mi papá era maestra. Mi papá terminó, bueno, él es ingeniero químico, pero terminó también dando o enseñando. Eh, yo desde chico, desde como los 20 años, también soy profesor, o sea, me dediqué a la docencia. Mi hermana también se dedicó a la docencia y tengo un hermano que es médico que también en algún punto de su vida fungió como docente, entonces es el patrono, es esa energía bonita, ¿no? Sí. Y también tiene mucho Ujú, que ver como esa parte de cómo conseguir el dinero, porque el papá, bueno, mi bisabuelo por parte de mi padre era curandero. Entonces, ahí viene una rama, porque, por ejemplo, el hermano mayor de mi papá fue médico, el hermano del medio de mi papá también tuvo que ver algo más administrativo, pero de todos modos estuvo inmerso en el mundo ¿cómo se llama? De la medicina, estuvo en el seguro. Los hijos del hermano del medio también son médicos o dentistas o algo tienen que ver con la curación. Y en este caso, pues yo me di cuenta que escogí mi carrera con un patrón, así me fui a dar en toda repitiendo el patrón de mi papá. Alguna vez platicando con él, yo le pregunté que por qué él había estudiado ingeniería química y me comentó que era porque mi abuelo trabajaba en una fábrica de procesos químicos y quería como acercarse a él, que fue la misma respuesta que yo le di cuando yo le dije por qué había estudiado química. Quería tener algo, un acercamiento más con él, que estábamos muy distanciados. Y es el claro ejemplo de que el karma, digámoslo así, familiar, se hace presente inconscientemente. por querer como agradar un poco o acercarte a esa figura, ¿no?
exacto, porque como hijos siempre, o la mayoría vivimos con esa parte o esa espinita de quiero agradarle a mis papás, porque ellos son los que me dieron la vida, entonces yo cómo les voy a retribuir, ¿sí? Pero tampoco es como esa manera ya tan desesperada de buscar una aceptación y un reconocimiento, ya no. Primero tengo que Ok, reconocerme yo como ser individual y decir, tengo virtudes, tengo defectos. ¿De dónde vienen esas virtudes y esos defectos? Porque vienen de ahí. Y a veces los hijos los ok, maximizamos. Y ok, con el que más ok. nos peleamos es con el que más nos parecemos en ese caso. Como el reflejo, ¿no? Somos el Es reflejo. como tu espejo. Pues sí, nada más que no nos gusta vernos a veces. Exacto, Es exacto. muy... Eh, es esa parte como esa frase que dice, lo que te choca, te checa, ¿no? Cuando Ujú. ves a otra Así es, persona nada más. y lo que no te gusta de la otra persona es lo que tienes que trabajar en ti generalmente. Ujú. Pero pues aquí hay de dos, o seguimos echándole la culpa a todo el mundo de lo que yo genero, porque yo soy responsable de mí, o podemos seguirle echando la culpa a los demás y pues el aprendizaje va a ser más doloroso y más fuerte. Oye, Dani, aquí hay una pregunta de Fer que Ajá. dice, Dani, ¿qué pasa cuando quieres romper con esos patrones? Híjole, en primera, el mundo como tú lo percibías se te va a venir abajo. Ya diste el primer paso de que dices, es que ya no, esto ya no es para mí. Entonces, a la hora de que tú ya lo estás viendo, lo haces consciente. Entonces, empiezas a buscar ciertas situaciones o ciertas estrategias para ya no poder estar en esos patrones. Y no es que nada más estés sanándote a ti mismo, sino estás sanando a los de atrás y de una manera bien cañona. Y es un derrumbe de tu mundo, era lo que hablábamos ahorita, es morir para volver a vivir. Y lo que hay después de es algo, híjole, es algo hermoso, es algo que no te imaginas completamente, el después de tantas cargas que estás teniendo, el después de tanto sufrimiento que estés teniendo, el aceptarlo y decir, ok, esto sí es mío, esto no es mío, los perdono, les agradezco, los suelto y honro su presencia aquí, los libera de una manera increíble, que es lo que se tiene que hacer. Por eso hay muchas veces que a los difuntos les ponemos velitas para que ellos ya vayan a la luz y nosotros a la hora de agradecer y darles esas ofrendas, ellos energéticamente también nos brindan un perdón y un rompimiento de ciertas circunstancias para podernos liberar. No es Ok, nada fácil, ok. no es nada En- fácil, pero se puede hacer, es, por ejemplo, manda, sí. sí, dime, dime, dime. O sea, se pueden hacer mucho. Lo primero o lo que a mí me gustaba mucho es como esta psicología, ¿no? O sea, vete con un buen psicólogo donde te haga ver realmente. O sea, yo soy más de la parte en donde te confronten con todo esto. Da miedo, sí da mucho miedo, pero lo que rompes o cuando tú enfrentas un miedo es algo liberador. Es como, por ejemplo, por eso muchas personas van a tirarse de un puente, hacer, ¿cómo se llama? Puenting o hacer, tirarse con un paracaídas, porque ahí estás rompiendo y liberando tanta adrenalina que hace que tus chakras como que se alineen y dices, ok, si yo me aventé a hacer algo que sé que de cierta forma puso en riesgo mi vida y lo logré o lo superé, pues entonces va a ir subiendo y va a ir subiendo. Lo manejan mucho en estos ¿cómo se llama? En estos cursos de coaching de vida, ¿sí? De Que que es como caminas estás, por encima del fuego, ¿no? algunos hacen eso, otros, bueno, es que depende, ¿sí? No es como robar experiencia, cada uno que tenga que vivir lo que tenga que vivir, pero es algo muy, muy bonito. Pero sobre todo hacer esa parte de conciencia, de que todo lo que estamos viviendo puede ser generacional, más aparte de lo que le vamos agregando nosotros. Entonces, es como decir, ok, yo voy a vivir día al día haciéndome consciente que hay cosas que traigo atrás, pero los perdono. Sí, todo viene desde el amor. Esta liberación viene desde el amor y desde el perdón. Sobre todo esa parte. Ok, que es justamente lo que los ángeles nos hablan y nos dicen cada día. Y de hecho, el mensaje que nos dejaron los ángeles hoy, que les publiqué ya hace un ratito en mis redes,
habla de esa parte del perdón. Finalmente, perdonar desde el amor, desde amarte a ti, desde no pensar en que perdonar significa que la otra persona o que estés de acuerdo con lo que la otra persona te hizo, sino significa sanar tu corazón. Exacto, eso es muy importante que lo dices. El perdón, mm, bueno, vamos a hablar un poquito ya de los chakras. Los chakras son vórtices energéticos, es como un remolino. Cuando hay algo que nos frustra o esas emociones que se van estancando, ese remolino ya no funciona de manera correcta. Y ahí vamos como a este tipo de enfermedades que se dan generacionales. Por ejemplo, yo vengo de una familia que somos muy coléricos, que somos una familia muy aprensivos, entonces todo eso se va al colon. Pues la mayoría de mi familia tenemos colitis o problemas Ok, con hígado o ok, problemas con páncreas. ok, ok. Entonces Eso es ya como deriva en enfermedades. ya derivan en enfermedades. Te digo, biológicamente estamos hechos de células y las células están hechas de átomos y los átomos son energía. Entonces, esa energía se va acumulando y si nosotros no aprendemos a fluir, a perdonar, a soltar, todo eso va a generar enfermedades a la larga. Haces un coraje y Ok. te quedas bien enojado y como no puedes expresar, pues ahí viene después, 3, 4 días después, una buena enfermedad de la garganta. De ahí la importancia de hacer la carta del perdón para sanar y liberar, que es la que yo Mm, les recomiendo en cada live que tengo, que les digo, vayan a mi página y descárguenla y trabajen el perdón. En mi página es www.angelesconalma.com, das clic en el botón descargas y vas a encontrar la carta del perdón. Esa es una carta que Arcángel Rafael me dio a mí para que yo empezara a sanar mi corazón. ujú. Entonces, esa carta la comparto con todo el mundo porque yo estoy una firme convencida de que podemos sanar desde el amor y desde el perdón. Te voy a hacer una pregunta que me hace aquí Romina Sosa, que dice, hola, mis hijas nos excluyeron como padres, ¿se puede sanar? Claro que sí. Y bueno, ahí tendríamos que trabajar el por qué se cerró la comunicación entre padres e hijos. Tendríamos que ver ahí, por ejemplo, a lo mejor no conocemos la historia de papá y a veces medio la conocemos, pero ahí sería más bien dicho también conocer la historia de los abuelos o bisabuelos, qué hubo ahí que hicieron que se cortara la energía o que se cortara la comunicación y hasta a veces se cambiaran de casa. Eso se dio mucho en los años, finales de los 1800, principios de los 1900, que hubo mucha migración, sobre todo de Europa para América, porque ya estaban cansados de toda esa parte y aparte la educación era, por ejemplo, para las mujeres, tan preciosas las mujeres que son las que dan la vida, pero han sido muy atacadas, muy oprimidas. Entonces es así de, es que yo quiero liberarme, ¿sí? Yo quiero irme a otro lado donde no sepa nada de mí y hacer lo que yo quiero ser, ¿sí? Ok, Entonces habría que ver como esa parte, esa historia, para perdonar a los ancestros, perdonarme yo, porque a lo mejor yo también fui muy dura con mis hijos, pero no me di cuenta. Y ya ok, perdonando o cambiando mi energía, primero tengo que ver por mí. El exterior va a cambiar, porque es muy ok, de difícil empezar a acuerdo. hablar todo y pues a lo mejor se sintieron oprimidas también. Entonces, ahí hay muchas cosas que sanar, pero primero sobre todo del yo y liberarme. De acuerdo con eso. Creo que es cuando te liberas a ti mismo ya llevas un gran camino recorrido, ¿no? Oye, Sí. tengo otra pregunta de alguien aquí. Silvia dice, ¿por qué la Iglesia Católica no acepta todo esto? Me atrevería a decir porque es monopolio de la fe. Cuando tu Dios está aquí adentro, tu corazón eres tu guía. Hay ciertos ritos o rituales, o sea, ya aprendiendo del mundo Wicca o energías, como quieras decirlo, de los ancestros, hay muchos rituales que maneja la Iglesia Católica para limpiar, para bendecir, para esto, para aquello, pero todos esos rituales fueron agarrados de los paganos o de las prácticas que se hacían antes de. Entonces, a la hora, eso se dio mucho en el oscurantismo, a la hora de que yo tengo el monopolio del poder, porque por eso mataban a las brujas. Brujas en alemán o en aquel idioma nórdico quiere decir mujer sabia. Entonces, ¿cómo alguien va a saber más que yo? Y empezaron ellos a agarrar toda esa información.
Hay un grimorio que es el primer grimorio que es católico, que lo hizo un padre de toda la recolección de las brujas, de todo lo que hacían. Ok, Entonces, lo que yo hice fue un ok. monopolio. ¿Cómo se llama? El mensaje que nos dejó el Maestro Jesús es ámense los unos a los otros. Eso, todo lo demás ya lo metieron de por medio. Entonces, es lo Exactamente, y único que lo que voy a siempre decir. hemos dicho. Él no creó ninguna religión, simplemente vino a Claro. enseñarnos a amarnos unos a otros. Ya las religiones ya fueron invento del ser humano y Las cada quien religiones pone son... sus reglas para controlar, ¿no? Justamente ayer me enviaron un video que hablaba un poco de esto, de cómo hablaba, era un video que hablaba de que la Iglesia Católica decía que ahora los ángeles se han puesto de moda y que los angelólogos, no, bueno, vamos, que no era correcto, que la Iglesia Católica no lo aceptaba y que entonces tenías que ir a confesarte, ¿no? Entonces, finalmente, yo digo, pues son estas, yo les decía a las personas que me lo compartieron, porque fue en un grupo de un taller, y les decía, es que es una manera de dar patadas de ahogado, porque obviamente están viendo este despertar y quieren la manera como de controlar. Pues es que ellos mismos dicen, fue una época de oscurantismo. Después del oscurantismo viene el Renacimiento, que fue cuando empezaron los pensadores, pero fue porque ya no los pudieron reprimir. Ujú. Y todo se hacía a escondidas, porque pues era de, o crees en mí o te mato, pues creo que eso no es de Dios o eso no es luz. Las respuestas Ok, siempre vienen ok. así. Había un maestro en la universidad que tuve, él era físico matemático, que decía que cuando una respuesta no te diera o no te satisfajera, buscaras en tu interior. Entonces, Ok. si a mí una respuesta de una persona que dice ser espiritual no me satisface, quiere decir que hay algo más. Ok, ok. Tengo otro comentario que dice que cuando hay arenilla en el riñón de repente, A los riñones. Ok. Hablando de los riñones regulan mucho lo que viene siendo la presión y es el filtrar. Arriba de los riñones están unas glándulas que se llaman suprarrenales. Las suprarrenales generan adrenalina y noradrenalina. Bueno, es toda esta parte biológica de estar tenso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cuerpo no está queriendo aceptar ciertas cosas y tienes miedo al futuro, ¿sí? Por eso también tendrías que checarte la presión a ver cómo estás. ¿Qué hay que hacer? Ahí sería como pues lo maneja la religión católica, lo que no puedes controlar, porque somos demasiado controladores, déjaselo al Ser Supremo. Y va a pasar lo que tenga que pasar para tu mayor aprendizaje. ¿De qué sirve que estés predispuesta a algo si hay muchas veces el 99.9% de las cosas que pensamos no son ciertas? y platica o hace un poco hincapié en que lo que entiendo aquí es, dice, antes me encontraron arenilla en los riñones de casualidad con mi madre fatal. Supongo que la relación con su mamá no es tan buena. Hay que Entonces, ver. bueno, Historia. Uh-huh. tendría que ver cuál es. Sí, Y claro, por ahí supuesto. sería también ver como esta parte de cómo yo me sentía con mi mamá. A lo mejor la veía y decía, ching, ya me va a regañar y estoy presionada. Y es que no hice esto y no hice el otro. Y empiezo yo a generarme una situación tan estresante que es lo que genera esto. Ok, ok. Tengo otra pregunta de otra persona. Dice, es Marcela López. Dice, yo corté relación con mi mamá. Creo que ya perdoné, pero ¿cómo lo compruebo? Hablando con ella. Aunque no estén en este plano físico. Si yo todavía tengo un recuerdo y digo, oye, es que me acuerdo cómo me... Todavía hay cosas que sanar. A lo mejor ya Ok, no como antes, pero sí todavía hay ciertas circunstancias que soltar. ¿Sí? El ser humano somos tan complejos que siempre que vamos superando algo, viene otra cosa y viene otra cosa. Entonces, vamos acumulando muchos, ¿cómo decirlo? Hay una caricatura muy bonita de hace muchos años que eran unos koalas que eran mágicos y estaban como cuidando a una niña y esta niña la llevaron una vez a su cerebro y decía que había unas esferitas oscuras que eran recuerdos dolorosos, pero que si la rompía podía ver el recuerdo, pero ya no se iba a acordar. Y por algo están negros. Entonces, psicológicamente lo que hacemos muchas veces para curarnos o evadir
o no volver a sentir dolor es olvidar. Entonces, me acuerdo que tocó una esferita donde había un evento muy doloroso, exageradamente doloroso. Entonces, y había otro muy lindo, pero bueno, a lo que me refiero es esta parte donde tú vas descubriendo esos o vas limpiando eso doloroso, va a aparecer algo. ¿Sí? Es como el quehacer en la casa. Ya barriste, pero al ratito vuelve a haber polvo y tienes que volver a barrer. Sí, vas a profundidad, ¿no? Es como cuando guardas cosas en un cajón y cuando las empiezas a sacar, de repente te encuentras cosas que ya se te había olvidado que las habías metido ahí, Ujú, ¿no? así mero es. Entonces, tengo otra pregunta. Diana Mora dice, ¿cómo sabe uno cuáles son las cargas ancestrales? Los patrones que estás repitiendo. Por ejemplo, ok, hay personas que dicen, pero ¿por qué me deja mi esposo si yo le doy todo, soy fiel, que no sé qué, bla, bla, bla? Y voy viendo que mi mamá se divorció, que mi tía se le murió el esposo, que otra tía terminó también con el esposo porque la golpeaba. Entonces, ¿qué pasó ahí? Y yo tengo problemas en mi matrimonio con mi relación porque no me puedo adecuar a una persona. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, el problema no son los de afuera. Y no me gusta tanto la palabra problema porque realmente son situaciones que tenemos que vivir. Entonces, ¿dónde está el problema? Sino es aprendizaje. Entonces, hay que ver qué patrones se están siguiendo. Para hacerlo consciente a veces cuesta porque no aceptamos esa parte. ¿Sí? Por ejemplo, yo en las relaciones que he tenido, sí he sido controlador exageradamente, porque me gusta que las cosas se hagan como yo digo. Entonces, ¿por qué soy controlador? Y ya veo y digo, ah, ya entendí por qué. Y Ok. veo más atrás y digo, sí. Y veo más atrás y digo, no, pues sí. Nada más que nos cuesta mucho trabajo verlo. Y cuando lo vemos, en lugar de enojarnos, hay que aceptarlo. La Sí, aceptación claro. creo que es el camino. Ok. Santina dice, de repente me controlo mucho y me encontraron a la negrilla en el riñón. ¿Tiene que ver con mis miedos? Los riñones siempre van a representar miedos. Entonces, ¿a qué le tienes miedo? El futuro va a venir y vas a aprender lo que tengas que aprender. ¿Por qué estarte resistiendo? Totalmente. ¿Quién era el que decía? Creo que era un americano, un norteamericano que decía que hay que tenerle miedo al miedo mismo, porque es el que nos hace pensar puras cosas que no son. Exacto, exacto. Tengo a Hilda Valenzuela que dice, ¿cuál sería la primera sanación ancestral? Tú mismo. Primero tienes que aceptarte. Hubo unas meditaciones que hice con ángeles que me gustaron mucho, que decía, la primera meditación es ver por qué escogí a mamá, porque de ahí somos y de ahí vamos a maximizar tanto lo bueno como lo malo. Entonces, es primero aceptarme a mí como persona, ¿sí? Ya que yo me acepté como persona, esa es la primera sanación porque ya sé quién soy. Y ahora vamos hacia atrás. Porque siempre es que mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá me peinaba así, me encajaba y me sacaba la sangre, y te recuerdas, pero ella lo hacía con tanto amor y tú no te das cuenta. Entonces, es la parte donde puedo yo perdonar y decir, mamá, gracias lo que hacías por mí. Yo no me daba cuenta que tú tenías más cosas que hacer y aún así lo hacías y estabas para mí. Y en esos pequeños detalles que muchas veces no lo damos cuenta, es donde está el perdón. Exactamente. Muchas veces juzgamos a los padres, pero eh, cuando vamos más allá y decimos, es que mi mamá fue muy dura, es que no sé qué, pero al final Pero que cuando no te se vas a su reconoce. infancia, Es que nunca nos ponemos exactamente, a pensar en eso. Y por eso te digo, cuando exacto. conocemos la historia de ellos, dices, entonces los empezamos a volver a ver como cuando éramos niños. Realmente son mis héroes. Ok, ok, sí, claro, por supuesto. Tengo una pregunta aquí que la verdad no entiendo muy bien, pero te la voy a Ujú. leer para ver si dice, para el joven, buenas tardes, o sea, es para ti. Sí. El hecho que nos creamos espirituales nos debe de llamar nuestra atención. No entendí a qué se refiere, supongo que eh, tiene que ver con cómo sanar para Bueno, desarrollar tu mira, espiritualidad o algo lo así. voy a aterrizar como lo aterrizo yo.
nosotros sí somos seres espirituales y es algo muy importante y es algo que tenemos que dar en cuenta. ¿Sí? El hecho de ser espiritual no quiere decir que no vayas a tener tu lado oscuro, porque somos duales. Como hay luz, hay oscuridad y es el complemento. Muchas veces dicen, es que eres un ser de luz, eres un ser de paz. Entonces, por ende, algo que hagas, porque eres ser humano y sigues teniendo errores, algo que hagamos nosotros, pues ya dicen, no, no, pues que no, que era así, que no sé, que luego el juicio, es el juicio, ¿sí? Porque pretenden el hecho de ver que una persona espiritual es una persona que asume paz y por lo tanto le pueden hacer lo que se les antoja, cuando no es cierto. El Maestro Jesús no era un ser de paz. El Maestro Jesús vino a revolucionar y por eso lo crucificaron, porque lo veían como un pueblo, digo, lo veían como un peligro para los gobernantes de aquella época. Era todo un revoltoso. Entonces, el Ok, hecho de que sí, digan que un ser de paz o un ser de luz o un ser de espiritual no puede equivocarse, no puede caer, eso es una mentira. Y debes de abrazar tu oscuridad así como abrazas a tu luz. El problema aquí es, o el punto es, el hecho de dónde prefieres estar, en la luz o en la oscuridad. Y es una decisión de cada claro. quien. Digamos que fue como el primer índigo en este planeta, vino a romper Y esquemas, pues hubo más, porque ¿no? por ejemplo está la historia de Sí, claro, Ra, que es la misma historia de él, pero pues sí. Todos entonces los índigos que iniciaron con esta situación de romper esquemas, ¿no? pues sí, nada más que él sí fue más allá. Hay me encanta ¿cómo se llama? El Evangelio Apócrifo de Magdalena, donde habla como ya otras cosas más profundas, pero todo tiene que ver con el amor y sobre todo híjole, me encanta hablar de este personaje, lo que es Judas Iscariote, que era el más cercano a Jesús. Lo que era Magdalena y Iscariote eran los más cercanos que realmente entendieron la misión de él. Sí, nada más que a los hombres de aquellos tiempos no le gustaban cómo se comportaba y quién era Magdalena, porque era un peligro para la hombría. Cuando fue una Claro, iniciada de la religión de Isis, de la Isis, la diosa Isis, que luego la agarraron como la Virgen María en la religión católica, que es la mera, mera petatera de la presencia femenina, y el sol, que es el mero mero del hombre. Me gusta mucho cómo lo explican los físicos. La mujer es magnetismo, es atraer, es una energía muy sutil que atrae. Y el hombre es la electricidad, que es lo fuerte, el trabajo, el aguerrido, ¿sí? Y los dos dependen uno del otro, porque a la hora de que el magnetismo atrae a la electricidad, para que la electricidad lo cuide, el magnetismo lo apapacha. Entonces es un complemento, ok, independientemente del sexo que seas. ok. Tengo otra pregunta. ¿Cómo soltar lo que te ata a alguien que aunque quieras soltar, no sucede? Mm, Esos son apegos, hermosos. Quien haya hecho la pregunta, esos son apegos. Y los apegos son los más difíciles de quitar, porque ahí lo manejan en psicología que hay recompensas ocultas. ¿Qué es una recompensa oculta? Cuando yo hago algo, somos tan inteligentes que nos hagamos tontos es otra cosa, pero somos tan inteligentes que aunque hagamos cosas que nos hagan daño a nosotros, tenemos una recompensa de la gente externa. ¿Sí? Entonces, primero tienes que ver o valorar el por qué estás con esa situación, por qué está ese apego, porque a lo mejor, no sé, voy a poner un ejemplo para mí. Me encanta la Coca-Cola y si tomo cantidades industriales que sé que tengo que dejar, pero ¿cuál es la recompensa que yo tengo? Que estoy tomando exceso de azúcar. Cuando estoy tomando exceso de azúcar, mi cuerpo lo que dice es voy a estar calientito porque hubo un déficit amoroso en la niñez. Por eso nos encantan las cosas dulces, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi recompensa secreta si yo sé que me estoy dando en toda la... Es esa parte donde voy a tener alguien en un futuro que me pueda cuidar, porque voy a estar enfermo. Y las cosas Mira no qué bien, deberían ser así. acabo de descubrir algo, lo que acabas de decir. Ok, muy bien. Santina dice, yo con mi mamá la he perdonado, pero siempre me exige más. Cuanto más amor le doy, más me exige. Mm, Mira, ahí se ve un claro ejemplo de que a tu mamá le exigieron mucho. Entonces, si tú le das amor, la respuesta que ella tenga es independiente de lo que tú le puedas dar, ¿sí?
pero también hay ciertos límites. Mamá, te estoy dando todo, te estoy entregando todo. Esto es lo que puedo dar. Ya no puedo partirme la madre. Lo siento. Hasta aquí puedo dar. Ya si ella exige o algo es por una necesidad que ella tiene. Ok, ok. ¿Sí? Tengo otra pregunta. Ajá, dime. Puedo Perdón. controlar lo que yo siento, más no lo que los demás piensan o exigen. Ok. Hilda dice, ¿por qué no tengo confianza en mí misma? ¿A qué se debe? Hay que ver entonces, ahí la confianza, mira, esto es un tema muy profundo y tiene que ver con el autoestima. Entonces, si tú no tienes confianza en ti misma es porque tus papás no te tuvieron confianza. Y ese es el problema de ellos. Hay que agradecer que te tuvieron y te cuidaron, pero también a veces esa sobreprotección que generan los papás con los hijos nos generan o nos generan inseguridades porque siempre están ellos atrás de nosotros y ya hiciste y ya esto y ya aquello y ya lo otro y bla, bla, bla. Y te empiezan a llenar de una inseguridad porque piensas que nunca vas a hacer las cosas bien. Esa es tu inseguridad. Ok, Entonces, lo único ok, que tienes ok. que hacer es como romper esa parte y decir, papá, mamá, gracias por lo que hicieron por mí, pero ahora yo me voy a hacer cargo de mí mismo y yo puedo trabajar por mí. Si le siguen haciendo ese tipo de comentarios es de, cuesta mucho trabajo, pero decir, gracias, pero es mi vida y yo soy el que me voy a equivocar y tengo que equivocarme. A ellos, ¿quién les dijeron no te equivoques? ¿O también les resolucionaron las cosas? Habría que checar. Ok. Carla Gómez dice, ¿cómo romper con esos patrones? Ok, era lo que decía. El primer paso es hacerte consciente. Si sientes que tú no puedes solo, porque si es una lucha muy pesada, lo que debes hacer es acudir a una ayuda psicológica. Un buen psicólogo que, mira, lo que he aprendido es que los psicólogos en 10 sesiones pueden ayudarte. Si ya sigues con el mismo psicólogo y no te da descanso, quiere decir que ya te agarraron como fuente monetario. En algunos casos hay que ver también la patología que uno tiene. Y sobre todo es en realmente el trabajo que tú quieras hacer, ¿sí? Si tú estás viendo que tu patrón no te va a generar nada bueno, y ya estás cansada, lo primero es perdonarte y quererlo sanar. Ya después es ayudar una ayuda externa, alguien que sea honesto, que es otra cosa también, eso me gustó mucho. Las personas que te dicen las cosas directas y que duelen o lastiman, quiere decir que algo necesitas trabajar. Y esas personas que son honestas son las mejores personas que te pueden auxiliar. Porque en primera esas personas no te van a decir, yo te ayudé y ahora ayúdame a mí. No, ¿sí? Y desgraciadamente duele mucho y no nos gusta que nos digan nuestros errores, pero esas personas son las mejores que nos pueden decir cómo ir sanando. Esas son las que te pueden decir cómo ir sanando. Y los mejores maestros son aquellos que ves y dices, joder, porque están reflejándonos a nosotros. Exactamente, exactamente. Tengo otra pregunta y esta es creo que para los dos. Dice una pregunta con mucho cariño y respeto. ¿Ustedes se creen personas espirituales? Soy una persona, Yo, punto. yo 100%. Yo voy con la espiritualidad y voy en el desarrollo de la Ah, espiritualidad. es que aquí voy a separar esta parte. Creo que lo hablaste en estos días. La espiritualidad y la religiosidad son dos cosas muy Ayer diferentes. justamente en el live, sí, La justamente. espiritualidad es trabajar sobre ti mismo. Es lo único que voy a decir. Exactamente. Entonces, pues sí, sí somos espirituales. Ok, muy bien. Dice Lorena Villagómez, en mi familia es repetitivo, madres solteras con papás ausentes en diferentes generaciones. Eso se da mucho. Ahí hay que trabajar mucho el perdón con mamá, con abuela materna. Biológicamente se dice esto. Tú traes la carga energética del embarazo de tu mamá. Porque ahí en ese ovocito, bueno, cuando se están generando todas las células, esas células ya tienen la carga energética de cómo fue el embarazo de tu mamá. Por ende, ahí ya estás implícito tú. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desconozco cómo te lleves con tu abuela, pero lo más seguro es que no tengas una muy buena relación con ella. O que tengas una relación muy buena, porque también pueden ser ambos lados. O que tengas una relación muy buena, pero hay un vacío ahí entre mamá e hijo. ¿Sí?
Entonces hay que ver Ok, ahí y hay que perdonar, decir, ok, esto es de ustedes. Me gusta mucho prender velas como para que todo eso se vaya quemando. Y hablando de los ángeles, la que puede hacer que te ayude para transmutar toda esa energía, te recomendaría la morada, que es el ángel de la transmutación, la verde, perdón, que es la de la sanación, verde, por eso el seguro es de color verde, es Rafael, el de la sanación, y una rosita, que es chamuel para el amor, y primero el amor propio, porque muchas veces este tipo de mujeres entregan todo sin recibir nada a cambio, pero es que, perdón que lo diga así, pero se ponen como tapetes, y eso no es una relación. ok, ok. Diana Mora dice, y el estreñimiento, mi hermana mayor sufre de eso y mi familia paterna sufren de la próstata. Mira, el estreñimiento viene porque somos demasiado controladores, porque no quiero dejar ir nada. Sí, es así tener el control. La colitis, todo lo que viene en los intestinos es, sí. Y en el caso de lo que viene siendo la próstata, ahí hay dos cosas que trabajar. En dado caso que los hombres se sientan muy presionados porque les exigen ciertas características para llegar a ser un hombre, o que haya habido también alguna circunstancia donde metieron energías que no debieron de haber sido para que el hombre no se fuera con alguien más. Ok, ok. Romina Sosa dice, ¿cómo podría sanar la pena de mis hijas que ya no me hablan? Mira, aquí y vamos a lo mismo, eso de ponerse como tapetes funciona tanto como para personas externas como para la propia familia. Aquí lo que le recomendaría a esta persona es primero, me disculpo por todo lo que le pude haber hecho a mis hijas, me perdono, lo sano y se lo entrego al Padre. ¿Sí? Todo ese dolor, entregárselo al Padre o a las energías para que lo transmuten en luz es algo muy bonito porque toda esa ansiedad se va a desaparecer. Pero primero es en el perdón. ¿Qué hice yo para que ellos se alejaran? Cuando ya lo haces un poco consciente que puede doler y es lo que la mayoría no quiere, ¿no? No nos gusta doler, por eso vivimos anestesiados por la música, por el cine, por esto son puros distractores. ¿Sí? Pero primero tengo que ver yo por mí mismo, ok, creo que alguna vez le dije a mi hija esto y le dolió mucho, entonces, hija, discúlpame por esto, a lo mejor no físicamente, pero como tú dices, escribir o hablarlo con alguien más ayuda a que tú te tranquilices para poder encontrar esa paz. Y ya cuando sea el momento de un encuentro físico, como la energía ha cambiado, va a haber un acercamiento de ambas partes. Aquí yo te diría, la carta del perdón es una muy buena opción en tu caso, para perdonarte a ti y perdonar a tus hijas. Creo que es una buena opción empezando por ahí, ¿no? Sí, y Ok, también hay que ver ahí qué onda con mamá y y abuelas, entonces. sí, sí, Es sí, un sí. O sea, trabajo vamos, la carta complicado. del perdón no nada más se limita a las hijas, ¿no? Sino Ujú. todo lo que viene en el contexto, pues, pero si yo empiezo, pues empiezo a ir sanando poco a poco hacia atrás, ¿no? Sí. Ok, Estrella, que fue la que nos preguntó de la espiritualidad, dice, a lo Ujú. que me refiero es que si ya nos creemos espirituales, dejamos de crecer. Pues aquí yo diría no, siempre hay algo que aprender, estamos en continua evolución y es como si dijeras, si yo ya me creo católico, voy a dejar de crecer en el catolicismo, por ejemplo, ¿no? Ese es un ejemplo tal vez, pero no, o sea, realmente decirte soy espiritual no significa que ya no haya nada que aprender en ti, ¿cierto? De hecho, hay mucho. Y como tú como me dijiste la otra vez, cuando pensamos que ya no hay nada es por el ego, porque el ego dice, oh, Exacto, exactamente. Es nuestro ego que nos dice, ah, no, ya estamos listos, somos lo máximo, porque no quiere que lo saquemos de su cajita de zona de confort, ¿no? Muy hay un bien, dicho que decía que tenemos un mundo lleno de aprender y hay dos puntos. Un ignorante te va a decir que sabe mucho y el que sabe mucho te va a decir que es un ignorante. Eso me gusta mucho. sí, súper, está súper padre eso.
Oye, otra persona aquí me dice, bueno, del estreñimiento ya platicamos, pero también habla de que su hermana tiene hipotiroidismo. Ahí, bueno, cuando es la tiroides, pues es esta parte, ¿no? Entonces, ahí hay un dolor muy grande que nunca se ha podido decir. Y hay mucho perdón que hay que hacer personal y empezar a saber decir las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estoy comiendo mis problemas y el problema es que ahí se atoró todo. Ahí hay mucho. Pregúntame. Ujú. Ok. Yo tengo hipotiroidismo y sí, hay que trabajar mucho con uno mismo, definitivamente. Es sanar Aprender a muchas cosas, es aprender a decir lo que te estás guardando, es muchas cosas, sí, totalmente de acuerdo. A ver, Juana Cast dice, ¿cómo puedo sanar a mis abuelos paternos si muy pocas veces los vi, pero tengo malos recuerdos? En primera, si tú tienes malos recuerdos de ellos, ¿cómo está tu papá? Entonces, es decir, abuelos, gracias por la vida que me dieron, porque si ustedes no hubieran existido, yo no estaría aquí. Primero es agradecer. Cuando puedas decir esas palabras realmente del corazón, ya lo sanaste. Y entender que a ellos les tocó todavía una etapa más difícil que a nosotros. Había muchas guerras en ese tiempo, se exigían ser seres perfectos, que todo en la sociedad fuera perfecto, pero adentro de la casa, ¿qué era lo que pasaba? Entonces, fueron etapas muy difíciles. Ahorita sí se nos va la boca de más, pero antes, por una mala palabra que dijeras, ¿cómo te ponían? Y peligraba tu Sí, vida. ¿Y claro, quién era? sí, sí, es cierto, totalmente. Sandy Feliz dice, Alma, consulta, ¿cómo cambio eso de no tener pareja? Ok, Yo te ahí te va. Y diría, bueno, vas esa primero es tú. tuya. No, primero tú. Tuya, tuya, ¿no? Porque ¿cómo quiero tener a alguien que me ame si yo no me amo primero a mí mismo? Primero tengo que estar aquí, ¿sí? Totalmente. Y es un error que muchos hacemos, es que estoy solo y es que quién me va a querer y estoy buscando y qué hacemos, pues nos vendemos al peor postor por la desesperación. Primero hay que decir, esta soy yo, si me gusta, no me gusta esto. Si no te gusta la soledad, quiere decir que hay algo que tienes que trabajar aquí. Y como nosotros somos los únicos acompañantes que vamos a estar desde que nacemos hasta que morimos, entonces, ¿por qué te quieres distraer en no ver quién realmente eres? Ok, perfecto. Hubiera contestado lo mismo yo. Ok. Romina Sosa dice, constelaciones y registros akáshicos, biodecodificación, ¿puede ayudar? Digamos lo que es lo mismo, pero con nombres diferentes. Es como, por ejemplo, el Dios Supremo, el mero mero, cada religión le puso un nombre diferente, pero es la misma energía. Ok, ok. Mireya dice, yo soy así y hay personas que se molestan mucho porque les digo lo que es. Pues a nadie le gusta oír lo que es. Siempre esperan escuchar lo que quieren escuchar, no lo que deben escuchar. Como dice la canción de Madonna, solo ves lo que tus ojos quieren ver, entonces tampoco podemos estar como por la vida diciéndole a los demás lo que nosotros vemos porque los va a ofender. No todo el mundo está preparado a escuchar. Y bien lo decía Jesús, el que tenga ojos para ver que vea, el que tenga oídos para escuchar que escuche. Nada más. Así es. Mira, Santina, nada más déjame decir algo aquí. Ay, este de los colchones. Bueno, Santina me está pide y pide que la deje subir a live. Ujú. Pero la verdad es que si la dejamos subir, todo mundo va a querer subir también, porque obviamente todo mundo tiene algo que platicar y que decir y tiene muchas preguntas y entonces nos vamos a pasar todo el día en este live. Entonces, yo te pediría, Santina, que contactes a Daniel o me contactes a mí de forma directa. Daniel ahorita te va a decir cómo. En mi caso es entra a mi página www.angelesconalma.com, vas a dar clic en el botón contáctame y te va a llevar directo a mi WhatsApp y entonces ahí ya platicamos más de cerca. Y Daniel también les puede decir cómo contactarlo para que quien quiera lo haga más directo con él. Sí, pues para mí, primero ahí está mi perfil de
de TIC, de ahí me contactan, manden un mensaje y ya ahí les paso en privado la información. Perfecto. Silvia dice, Alma, muchas gracias por la invitación que le hiciste a este joven. Muchas Ok, gracias. entonces es que le invitas, el tema es muy bueno y tú eres muy bueno para explicarlo también. Gracias. Em, Dice, ¿y personas que viven mucho tiempo sin pareja? Mm, ahí sería, bueno, es que hay que ver el trasfondo del por qué estás sin pareja. Si estás sin pareja porque tú lo has decidido, quiere decir que tú estás en paz contigo misma y a veces como la presencia de alguien más viene como a incomodar tu estilo de vida. Hay los lobos, me encantan los lobos, porque por ejemplo, los lobos más viejos y los más aguerridos, no, los viejos no, el líder, por ejemplo, es el líder de los lobos, siempre es solitario y es el que va hasta adelante cuidando el camino. Si hay algo, pues corre atrás y a decirle a los demás que hay algo, ¿no? Pero el camino por lo general, estos se conocen como flecha de punta en las generaciones, los que van abriendo caminos, son personas que prefieren estar solas meditando lo que está pasando para que cuando ya sea su tiempo pueda salir adelante ya con una compañera o con una compañía que estén al nivel. ¿Sí? No Y hay muchas que, veces también tiene que ver con lo que tú pactaste como alma antes de venir a este plano terrenal, ¿no? Probablemente tu pacto fue venir a aprender a vivir contigo para reconocerte, amarte, quererte y demás que a lo mejor en otras vidas había quedado pendiente. Y Devil Chris dice, se vive perfectamente sin pareja. Sí, definitivamente, pero hay quienes no aprenden todavía a vivir así. Entonces, por eso las preguntas y todo. Carmen dice, hola, feliz tarde, soy Carmen. Yo soy operada de miomas, pero no he podido salir embarazada. ay, mis niñas, tengo una amiga que quiero como una hermana que también tiene miomas, pero es porque ahí hay un perdón muy grande del por qué nací mujer. Ese coraje de que yo hubiera preferido ser hombre, aunque no lo digo, aunque no lo acepto, ahí está presente. Entonces es abrazarte como mujer, eres una mujer perfecta, eres una mujer tan amorosa, tan sincera, que ha salido lastimada muchas veces, sí, pero eso no quiere decir que tú estés mal. Perdónate y verás cómo puedes tener a tu niño, pero primero es esa parte de perdonar el legado femenino que tienes, tanto de mamá como de papá. No sé cómo hayan sido las cosas, pero hay mucha chamba para perdonar el lado femenino. Recuerden muchas veces que, voy a decir unas palabras, espero no suenen tan feas, pero muchas veces el hecho de ser mujer y ser noble no quiere decir que seas tonta, Mm, ¿sí? ujú. Que muchas veces abusan de eso, sí, pero no lo eres. Entonces, cambia ese chip, empieza a decirte que eres perfecta tal cual eres y verás el cambio, ¿sí? Porque es una mujer muy dulce, muy tierna, pero eso es lo que la está destruyendo. Esa parte donde dicen que todo el mundo le ve la cara por ser mujer y por ser honesto, por ser sensible. Entonces, esas mujeres son las que más valen la pena. A ver, déjame checar aquí otra. Hay una que no entiendo muy bien, pero a ver, ¿es verdad que se puede pasar las energías o cómo es el universo? ¿Es Dios, los ángeles, los astros? Todo es energía, ¿sí? Apenas estamos en pañales con eso, lo está explicando la ciencia y lo está explicando las historietas de Marvel. Todos somos energía y ustedes saben que la energía se intercambia. ¿Qué es lo que pasa cuando tú pones a cocinar algo? La energía o el calor se transmite del sartén a lo que vayas a hacer. Entonces todo es un intercambio de energía, ¿sí? Yo te doy mi energía, tú me das tu energía. Por eso son a veces, ay, esta casa tiene como malas vibras, se siente fría y te vas a tu casa y te da el dolor de cabeza porque esa energía tú la cargaste. ¿Sí? Es eso. Es como somos como pilitas que te ponen a recargar, depende del lugar donde estés y ya sales todo estresado, sales contento, sales enojado, pero esa energía ahí se va acumulando. Ok, Mari dice, hola señora Alma, ¿y por qué es la tos? Porque hay algo que quieres decir y no lo dices. Hay algo que no estás Totalmente. aceptando. Ok, y aquí se refieren, ok, varices. Es herencia, mi abuela las tuvo.
Las varices se dan más, o sea, si te vas por el lado físico, se dan más en mujeres que no hacen ejercicio, que son muy sedentarias o que se la pasan generalmente paradas, ¿sí? Pero ahí tiene que ver mucho el sostén de la familia, el sostén ¿cómo decirlo? De esta parte donde me da miedo caminar o ir hacia adelante. Entonces, ahí sí también, o sea, en la parte física tendrías que hacer ejercicio, es algo que no tiene reversión, pero las varices se dan por problemas de arterias y de venitas. Entonces, ahí es algo donde yo no me permito fluir porque hay algo que tengo atorado, ¿sí? Y hay que ver si es la izquierda, si es la derecha y qué tanto, porque pues, puede ser que no me permito fluir en el dinero, no me permito fluir en el amor, o tengo miedo que mis hijos no fluyan de una manera correcta. En este caso, Devil Chris nos aporta algo que puede servir y con mucho cariño se los comparto porque él lo está compartiendo así. Dice, para mejorar la circulación, que es justo lo que estás hablando de las varices y las venas y todo esto es circulación, es fluir, el fluir de la circulación, hay que tomar té de canela. Gracias, Devil Chris. Ok. Jimena dice, buenas tardes, ¿qué puedo hacer para cambiar la situación económica? Siempre se repite la historia. Hay que ver entonces ahí donde no me permito yo fluir en lo económico. Y eso tendrías que verlo con el lado de papá. Hay que ver en papá qué tanto les costaba conseguir el trabajo o el dinero, pero también en la parte de mamá qué tanto no me permito yo ser una persona abundante, que eso es muy marcado el hecho de que no mejor que los otros tengan a que yo tenga. Todos somos valiosos. Ok. Exacto, exacto. Carla dice, salí de una relación narcisista y mi hermana estaba en una, pero yo salí de ahí porque me volteé a mí, o sea, supongo se volteó a ver a ella misma, o sea, regresó a quererse a ella misma, ¿no? El estar con personas Ok. narcisistas es muy doloroso porque el narciso siempre va a tener la razón y te hacen te ponen en una inmersión donde eres una persona que no vales nada y eres basura. Entonces se genera un círculo vicioso y son patrones que se están siguiendo. Entonces hay que ver dónde está el narcisismo que por lo general está en la mamá Ok, y ok, perdonar y fluir y decir, así son las cosas, te agradezco por quien soy y vámonos hacia adelante. muy bien. Adri dice, ¿cómo sano intimidad con mi marido? No sé si es rencor o ya no hay amor. Ese ya es, híjole, muchas veces cuando ya tenemos mucho tiempo con una persona caemos, y a mí no me gusta caer en eso, en lo que viene siendo la monotonía. Entonces, no es de que se haya apagado la chispa, no es de que no haya amor, porque hay compromiso entre los dos ahí en esa relación, sino más bien sería como esta parte de darle chispa a la relación, hacer cosas nuevas, salir a otros lugares, ponerse como, es que es lo que me gusta de cuando éramos, o cuando una persona es novio que se va conociendo, que tratas de revolucionar la relación para hacer cosas nuevas y eso hace que, ay, nazca esa parte de pasión de, ay, otra vez, ¿sí? Entonces, desgraciadamente en las ciudades más grandes esto se va perdiendo por el estrés de que no hay tiempo, de que esto, de que aquello, pero deberían de aprenderse como relación, como pareja, a darse un tiempo para ellos e ir innovando el día que van a estar juntos así. Sí, salir de la ciudad donde están, ir a conocer nuevos lugares, comer en en diferentes lugares, no sé, o sea, ellos saben lo que les gusta y reinventar eso que tenían como cuando eran novios. Ok. Aquí tengo a Laura que dice, ¿y las migrañas? Todo lo que tiene que ver con la cabeza es sobrepensar las cosas y no hacerlas. ¿Sí? Entonces traes muchas preocupaciones, pero a nada le pones un hasta aquí. Estoy pensando y pensando y pensando y empiezo a cargar cosas que ni son mías, pero no las resuelvo. Sí, Ok, sobrepensar las cosas. ok, ok. ¿Y la diabetes? Ay, diste en el clavo. La diabetes está en el plexo del corazón. Eso se genera porque hay unas células que generan la insulina. Entonces, el cuerpo genera una respuesta autoinmune. Es una enfermedad que nosotros mismos la provocamos.
porque los anticuerpos atacan a las células de Langerhans, que son unas células que están en el páncreas que van generando lo que viene siendo la insulina o parte de la insulina. Entonces le estamos dando en toda la torre a nuestro cuerpo porque yo no me siento suficiente para vivir. No soy suficiente para un trabajo. No soy suficiente para una persona. Viene desde Ok, ese miedo. ok, muy bien. Pues yo creo que ya hay muchas preguntas que van a quedar ahí un poco pendientes. Igual a lo mejor podemos organizar algún otro live platicando de lo mismo como para esto, pero lo que yo les sugeriría es Ya, contacten a Daniel. nada más voy a Ajá, contestar dime, una dime. última pregunta, que es de Ajá, Ivonne, que dice las enfermedades de nacimiento congénitas. Esta es una ah, pregunta que, bueno, mis padres son yogis y en sus pláticas me encantó cómo la platicó una persona de alto nivel espiritual, que decía que estas personas que vienen con un nacimiento, con malformaciones congénitas, que dicen, bueno, un bebé o una persona que va naciendo, ¿por qué tiene esto? Es porque ellos tienen una misión muy fuerte en este mundo que puede ser tanto desde el rechazo, porque son personas que todavía son rechazadas, aunque tienen un corazón tan bonito, no entendemos esa parte porque siempre estamos viendo lo estético. Otra puede ser porque, bueno, depende del mal congénito, ¿sí? Hay otros que, por ejemplo, al poco tiempo mueren porque hablar un mal congénito puede ser que los órganos no se desarrollen bien, que tengan síndromes por las células que no se fusionaron bien, pero son personas que ya saben que vienen a hacer una misión muy difícil, que puede ser morir pronto, tener afecciones físicas y todo eso conlleva una muy, muy grande responsabilidad, muy fuerte. Y no es que los niños o ellos tengan culpas, no, puede ser a lo mejor un karma de vidas pasadas, sí, pero es una misión muy, muy fuerte las que vienen a hacer, tanto para ellos como para los que están alrededor de ellos. ok, Daniel. Si quieres podemos quedarnos unos 15 minutos más. Sí, no hay problema, No, sin tú puedes problema. ver los comentarios también, ¿verdad? Sí, nada más que como estoy medio ciego, por eso no, pero sí me llamó mucho la atención Ah, cuando decía congénito, dije, ay, jole, es que es una pregunta muy fuerte. sí, es que Ivonne tiene una situación del corazón. Uh -huh. Ah, Em, cuando son soplos en el corazón es porque, ay, híjole, ahí tendríamos que ver si la gestación se dio en una situación de violencia, cuando hubo el acto sexual, puede haber algún tipo de violencia o que no se sentía preparada. Ahí son muchas cosas. ok, ok. Hay quien habla sobre ovarios poliquísticos. Pues vamos por lo mismo, o sea, el hecho de todos estos problemas que se vienen dando en aparato reproductor femenino tienen que ver con un coraje hacia lo femenino. Muchas veces no se percibe como tal, pero hay cosas que no me gustan de lo femenino y es donde hay que aprender a trabajar con ello. La mujer ha sido denigrada de una manera increíble y las mujeres todavía tienen como cierta carga emocional. Yo pongo, por ejemplo, a mi hermana, la quiero mucho, pero mi hermana dice, es que tú como hombre también hiciste ciertas cosas que a mí no me gustaban y dije, ay, jole. Y yo, bueno, traté desde mi ser cuidarla, o todavía la cuido, pero hay situaciones donde por ser mujer se sienten vulnerables y uno no se da cuenta. Entonces, ustedes como mujeres, así lo veo yo, así lo percibo, es como aceptarse, porque yo lo que digo es que somos iguales y cada uno tiene diferentes funciones, nada más que es como el hombre tratar de someter esa energía femenina. Entonces hay que perdonar ese sometimiento sobre todo. Ah, Ivonne nos aclara, es hipertensión arterial pulmonar lo que Hipertensión tiene. arterial pulmonar. Cuando, híjole, los pulmones marcan amor. Entonces, hay algo que no se aceptó desde la niñez, hubo una falta de cariño en la niñez muy, muy, muy grande, que tiene que ver con esta parte de dolor de, híjole, ¿cómo voy a hacer que esta persona que vaya a nacer le falte la misma cantidad de amor que a mí me faltó?
Es algo Ok, muy fuerte. La persona que preguntó esto, si gusta contactarme, porque ahí hay un trabajo muy importante que tiene que hacer esta persona para el perdón suyo y de los de atrás, porque está fuerte el asunto ahí está fuerte. oh sí. Ana María dice, ¿y las afecciones en la espalda? ¿A quién está cargando? Generalmente los de la espalda cargamos a toda la familia. Entonces hay que ver si se hace jorobita, hay que ver en qué tipo, en qué vértebra está la afección, hay que ver si hay alguna desviación para empezar a poder trabajar eso. No quiere decir que con esto dejes a un lado toda la terapia física y alópata que te puedan dar si es que estás yendo, pero también tocaría como empezar a ver qué onda con esta parte. No sé si haya también como algo de sobrepeso, que también contaría como. Ok. Em, dice, bueno, aquí no tiene nombre porque nada más me da el user y el número, pero dice, buenas tardes. ¿Cuál es el origen del Alzheimer? Como no te gusta vivir lo que estás viviendo, pues entonces voy a olvidar todo para no sentirme culpable o reprocharme, o prefiero olvidar todo lo que es vivir porque no fue una grata vivencia el estar aquí. Ok. Carla Gómez ¿Sí? dice, ¿yo pudiera platicar con los dos? Sí, claro, por supuesto. Contáctanos y con mucho gusto platicamos. A Daniel le pueden mandar un mensaje vía inbox aquí en TikTok. Y en mi caso, entras a mi página www.angelesconalma.com y das clic en el botón Contáctame para que podamos platicar. ¿Ok? Dice, hola, y lo de la vela rosa, este es Suneva. Hola, y lo de la vela rosa para el amor propio es solo intencionarla. Sí, toda esta parte de magia funciona con la intención que tú tienes, sí, pero tiene que venir desde el corazón. Por eso es como mucha parte esta de, es igual que en la religión, de nada sirve que tú estés diciendo tantas oraciones si no te salen del corazón, pues eso son palabras que se lleva el viento. Entonces, intenciónate primero tú misma de que realmente te quieres amar y le das gracias a la divinidad y prendes tu velita. Ok. Grace Lizalde dice, cuando se tiene ciática, Pues es que no quieres vivir al futuro, eres una persona que le tienes miedo al, híjole, no hay dinero, y ahora qué vamos a hacer, y mira, es que no hay trabajo, y te estás preocupando del futuro, cuando no sabes ni qué va a pasar. Lo único que tenemos es el aquí y el ahora, por eso es un regalo, por eso se dice que es el presente. ok. ¿Y la gastritis? La gastritis viene por no aceptar las situaciones que estás viviendo. Estoy enojada, pero no sé cómo decirlo. Y es el estrés. Mira, vamos a hablar un poquito del estrés, que de ahí se generan muchas enfermedades. El estrés es un estado alterado del cuerpo, lo voy a hablar de manera biológica, es un estado alterado del cuerpo donde las células no funcionan de una manera correcta, por lo cual se generan radicales libres. ¿Sí? Estos radicales libres son átomos o moléculas que vienen con una carga positiva, que lo que van a hacer es atraer los electrones hacia él. ¿Sí? Entonces, como la célula tiene grandes cantidades de electrones ahí en dobles enlaces, va a empezar a agarrar esos electrones y va a desconfigurar las células que yo tengo. Entonces, depende de dónde viene mi emocionalidad. ¿Sí? Por eso son los cánceres. Todo ese enojo, toda esa frustración, todo ese estrés, pero ¿a dónde se va derivado? Ya depende de la localización, es lo que hay que trabajar. Pero ese es el estrés, un estado donde mi cuerpo no está funcionando de una manera correcta y va a derivar en ciertas enfermedades. Ok, Juanita Garibay, esta es como una pregunta muy específica. Dice, yo tengo una hernia en la cuarta vértebra. De abajo hacia arriba, cuarta, sí, ¿verdad? De abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo. A ver, Sí, porque Juanita, si nos puedes aclarar para poder, para que Daniel te pueda contestar. Mientras vamos con Mónica que dice, ¿me puedes decir de los dolores de cabeza? los dolores de cabeza ya les había comentado, o sea, todo lo que tenga que ver con esto que es pensar es porque estoy pensando las cosas, pero no actúo. Entonces me estoy sobreestresando de todo eso. Y de lugar de darle resolución a las cosas, la pienso, la pienso, la pienso, la pienso, la pienso, la pienso, y así me puedo ir.
pensando, ¿sí? Y también hay veces que no Ok, se aceptan las cosas. ok, muy bien. Las rodillas. Ay, seguro es signo de fuego. Las rodillas vienen por orgullo, ¿sí? Entonces, me gustó mucho cómo lo dijeron, soy tan orgulloso que no me puedo hincar ante el Padre porque soy más yo. No quiere decir que sea eso como tal, sino es como esa parte donde yo puedo y voy a poder y van a ver que sí. Es el ego, el yo, el hablando en todo su esplendor. Entonces ahí sería como esta parte de perdonarme a mí mismo, decir, sí, yo también tengo errores y ni modo, aquí andamos. ¿Sí? Depende de qué Ok, viene siendo, si es izquierda o derecha, y ahí sería hablar el ego de papá o el ego de mamá. exacto. Bueno, aquí hay otra pregunta que ya es repetitiva, es el hipotiroidismo. Yo les recomendaría, en TikTok no se pueden guardar los lives, pero yo sí lo puedo descargar y subirlo a mi canal de YouTube. Entonces, para que puedan ver este video nuevamente y puedan escuchar, para no repetir otra vez lo mismo, ¿ok? Entonces, mi canal de YouTube me encuentran como @ángeles con alma. Y Juanita nos aclara de la vértebra, dice la cuarta vértebra de abajo hacia arriba. Son de las lumbares. Ok, en este caso usted está cargando, no sé si desde chiquita se hizo cargo de papá, mamá, o sea, de toda la familia como tal, entonces hay un momento donde dice, yo ya no puedo. Y es una carga tan pesada, ahí usted está. Usted no debería de ser como Atlas que está cargando el mundo. ¿Sí? De la mitología, no me acuerdo si es griega o, bueno, está el Atlas que se queda cargando el mundo, así es esta señora, por eso tiene esa parte, le toca dejar que los demás se caigan y hagan lo que tengan que hacer, porque si no, cuando ella falte, ¿qué va a pasar de todos los de acá? ¿Sí? Todo se va a caer. Entonces, en lugar de hacer un bien, estamos haciendo un mal porque no estamos haciendo que las personas realmente se valgan por sí mismas. Ok. Patricia García dice, ¿me puede decir acerca de la artritis reumatoide? Somos tan controladores y perfeccionistas que no se nos escapa nadie ni nada. ¿Y eso de qué le sirve? Solo voltea a ver quién está a su lado y dígame si es una vida plena y feliz el estar, yo siempre tengo la razón. Exacto, exacto. Muy bien. Ya vamos con la última, las muelas del juicio. Ah, las muelas del juicio son los últimos molares que tenemos. Por evolución están siendo ya en desuso porque pues ya no tenemos la quijada tan grande, pero si estas muelas nos están dando híjole, si nos van a dar alguna molestia, pues somos personas que estamos o encabronadas con la vida o de plano nos molesta mucho las cosas, pero no las podemos decir. Y ahí también Ok, tendríamos que ver como qué tan lenta es su recuperación, porque, híjole, hay mucho miedo de por medio también ahí en poder expresarse. ok, ok. Daniel, muchísimas gracias por haber Ujú. aceptado hacer este live conmigo. La verdad es que hemos aprendido muchísimo. Quedan muchas preguntas ahí medio inconclusas, pero pues vamos a platicar a ver si podemos hacer otro live para poder seguir tratando a lo mejor este mismo tema o tal vez otro que sea también de mucho interés, porque de lo que se trata en este canal es crecer, evolucionar y aprender sobre nosotros mismos. Entonces, creo que es un espacio en el que podemos compartir esta información, en el que podemos entendernos un poquito más y pues tú hoy creo que nos has ayudado muchísimo a muchos. Hoy nos han caído muchos veintes. ¿Ok? Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa ya estamos para ayudarnos y para servir. Como decía el padre, soy servidor de hombres, pero no sirviente. Eso que quede muy claro para muchas personas, porque la mayoría de las que nos escuchan son punta de lanza en su familia y se las agarran como lazo de cochino. Entonces también queda poner ciertos límites en cosas que se tienen que hacer.
En resumen, esta parte de sanar a nuestros ancestros es algo importante en nuestro árbol, es Ujú. importante. Eh, Pueden pedir guía a Daniel, por supuesto, contáctenlo. Y, y la base pues de todo es el perdón y El perdón accionar y el para amor. poder salir adelante, ¿no? El perdón y el amor, así es. Muy bien, pues muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Vamos a platicar a ver si nos podemos conectar después en otra ocasión, ya les iremos avisando y nosotros nos vemos el próximo jueves con otro live con información interesante. Gracias, Daniel. Nos Sí, vemos. muchas gracias. Saludos, Bueno, besos a todos. Namaste. saludos. Gracias.